Ya está grabando. Hola, buenas, pues nos vamos a presentar y para conocer a los miembros de nuestro equipo, en este caso el equipo 3 de 3. En este caso su servidor, José Alberto Vázquez González. Mateo Hernández. Y Gregorio Romero Sandoval. Pues bueno, el planteamiento de la situación problema fue que se nos dio un caso en el cual debíamos realizar el modelado digital para el análisis estructural de una nave industrial, la cual estaba en un terreno no regular, que ese es como el catch que tenía esta situación problema, ya que si fuera cuadrada sería muy fácil realizar el modelo, pero aquí tenemos una apertura en el terreno. Si le puedes pasar a la siguiente diapositiva, por favor, para explicar la geometría del área. Aquí tenemos los datos generales. Tenemos una fachada de 20.08, que sería la fachada en donde están los coches que se pueden ver ahí. Pero tenemos el fondo es de 21 metros. Tenemos una apertura de punto 92 metros, lo cual causa que en el ala este de la nave haya una inclinación y no cierre perfectamente, o sea, tiene una apertura el polígono. Entonces, tenemos de altura también 7.37 metros y el área total del proyecto, es decir, de la nave, no del terreno completo, sería de 568 metros cuadrados. Y aquí se puede apreciar bien cómo es que quedaría. Este es un corte de la fachada, el que queda del lado de arriba, y el que está abajo es un corte de un costado. Bueno, y nuestros objetivos principales son realizar el modelado digital en el software de RAM Elements, respetar la restricción de terreno para que el análisis sea verdadero y analizar para encontrar cuál sería el mejor diseño geométrico de la armadura de la nave. Bueno, para nuestra metodología, tenemos claro que para diseñar naves industriales, lo más común es utilizar armaduras de acero estructural de diferentes tipos. En este caso, nosotros decidimos utilizar una armadura tipo Pratt plana. Además de esto, como nuestros otros elementos estructurales fueron columnas de concreto reforzado de 40 por 40 centímetros. Este de aquí es, pues vaya, un pequeño render. No es un render perfecto, pero para que se pueda dar una idea de cómo es que quedaría la armadura. Aquí, como se puede ver del lado izquierdo, es una regla que para cuando haces naves industriales, los elementos transversales, es decir, los que están a lo largo de la nave se mantengan siempre en los nodos de las armaduras, es decir, en las intersecciones entre de las diagonales y los montantes de la armadura. Entonces, del lado izquierdo, al estar rectos, estos quedan completamente, al ser un lado recto, todos estos elementos que van a actuar como vigas en los que se apoya la lámina quedan completamente paralelos. Pero del lado derecho de la nave, como tenemos esa apertura, lo que va a pasar es que, como nuestra restricción es la pendiente, tenemos que ir abriendo la armadura un poco en cada armadura, es decir, la de la fachada se queda tal cual es, la siguiente armadura tiene una apertura de 0.22 centímetros, luego la siguiente columna tiene otra apertura de 0.22 centímetros, la tercera columna a partir de esa también tiene una apertura de 0.22 centímetros y la última tiene una apertura de 0.26 metros. Entonces, eso es lo que nos da como este lado que se llega a ver un poco más inclinado y como se puede ver, los elementos transversales que van a actuar como vigas están un poquito abiertos también para que de esta manera podamos respetar que las cargas de la lámina, las cargas de viento, todas las cargas que sean sometidas en la lámina puedan ser aplicadas en los nodos de la armadura y que ésta pueda desempeñar un papel efectivo y que distribuya las fuerzas de manera correcta. Aquí tenemos una información básica de los perfiles que vamos a estar utilizando. Bueno, los largueros aquí, que serían los elementos transversales que actúan como vigas, son de acero A 1043 grados 50
Y aquí cabe mencionar que ocupamos dos perfiles diferentes y ahorita explico por qué. Utilizamos un perfil C de 6 pulgadas. Bueno, todas estas medidas están en pulgadas. Sería 6 por 2.5 por 0.70, que es el grosor. Y como podemos ver, el que sigue tenemos el mismo perfil, bueno, un poquito más reducido, pero conservando la misma altura, pero de 105 de espesor. ¿Esto por qué? Porque tenemos un claro, nuestros claros entre armadura y armadura son de 6.5 metros, pero el último claro es de 7.7 metros. Entonces, al ser un poquito más largo, lo que buscamos es que sea más grueso para que pueda resistir más. Y no quisimos cambiar la dimensión de la altura del perfil para que la lámina pudiera seguir estando pues recta y que al momento de hacer el empalme de las láminas se pudiera hacer de manera efectiva. Y ocupamos el de 6 porque pues es un perfil que es comercial. Pudimos haber ocupado a lo mejor un perfil de 7 pulgadas de altura, pero no es tan comercial. Entonces, esto es más que nada por el proceso constructivo de la nave. Nuestras cuerdas en las armaduras son de acero A36 y son dos perfiles en ángulo de L de 2 por 2 por 1/8, esto también está en pulgadas, y para nuestros montantes y diagonales utilizamos acero A500 de grado B y un perfil HSS o PTR de pulgada y media por pulgada y media por 3/16. Y solo cabe notar que hay un error en la presentación. Los nombres de los verticales son montantes y los horizontales son verticales. Diagonales. Perdón, sí, diagonal. Aquí tenemos una breve lista de los materiales. Esta nos la arroja directamente el programa de RAM Elements para tener una vista clara de cuánto vamos a necesitar de cada material. Esto nos lo cuantifica ya sea en metros o con peso. Esto es un apoyo para el proceso constructivo para saber realmente cuánto material vamos a utilizar para una nave como esta. Ahora, tenemos la vista general de esta armadura. En este caso podemos ver cómo están trabajando todos los miembros y sus esfuerzos. Tenemos que el acero que estamos utilizando tiene una resistencia a la fluencia de 3.5 toneladas sobre centímetro cuadrado. En este caso, tenemos que nuestros elementos que están presentando una mayor compresión, tanto como una mayor tensión, no superan este rango. Ambos se quedan en un rango de 2.89 y menos 2.89 toneladas sobre centímetro cuadrado, lo cual nos indica que esto está resistiendo a las cargas. En este caso, estamos utilizando la combinación 2 de carga, la cual más adelante se presentará, pero tiene un factor de 1.3 para la carga muerta, uno, no, sobre carga muerta, 1.3 para carga viva y, aquí está, ay, güey, y 1.5 para la carga viva máxima. Y bueno, acá Ahora, como para los, podemos, bueno, si quieres, a ver, es igual acá como podemos ver, los esfuerzos en los miembros no superan las 2.77 toneladas por centímetro cuadrado y también podemos ver que hay momentos casi inexistentes en las armaduras debido a cómo son o cómo se comportan de manera teórica, que bueno, no, sus soportes son articulados, lo que pues sí permite una rotación y no genera un momento. Y bueno, justo ese es nuestro punto y creo que es lo que aprendimos de respecto a la anterior vez. Y esto pues lo podemos ver explicado en cómo es que se comportan y cómo es que los nodos y secciones también tuvieron mucho que ver en nuestra modelación principal, o más bien nuestra modelación del principio, que estos mismas no se comportaban y tenían un comportamiento de cuerpo rígido. ahora es importante mencionar que nuestro modelo anterior, el cual presentaba muchos errores, sobre todo en los esfuerzos, era porque las restricciones las estábamos colocando en los nodos en vez de los miembros, lo cual vimos que era erróneo después, gracias a consultas con nuestros profesores. Y realmente lo importante es que una armadura, uno de los elementos principales de una armadura de acero, en este caso los montantes, los diagonales y las cuerdas, no deben de presentar momentos, ya que el diseño y función principal de una armadura es que éstas trabajen a partir de fuerzas axiales, ya sea tensión o compresión. No deben de presentar momentos,
ya que esto significaría que hay una fuerza de giro o que hay torsión actuando sobre uno de estos elementos, lo cual cuando una armadura está diseñada correctamente y se aplican las cargas, debe de ser en los nodos, o sea, los puntos de unión. Así que las fuerzas se transmiten a lo largo de cada elemento como fuerzas axiales meramente. Igual me gustaría comentar, un poquito complementando lo que dijo mi compañero Gregorio, que lo que nos había pasado en el modelo principal que teníamos el día de la presentación con el socio formador fue que en términos técnicos lo que teníamos mal en el modelado, pues el modelo se veía perfecto en el render, se veía bien porque pues representaba cómo se iba a ver, pero no cómo se iba a comportar. Más que nada lo repito, en términos técnicos, teníamos mal nuestras condiciones de frontera para el análisis del elemento finito que realiza el software. El software al realizar su matriz de rigidez, cada elemento le estaba poniendo 6 grados de libertad, 3 traslacionales y 3 rotacionales. Cuando nosotros debimos haber bloqueado algunos de estos, le debimos de haber puesto restricciones para que las condiciones de frontera de todos los elementos fueran fieles a cómo serían en la realidad y de esta manera que el software nos diera el análisis correcto, ya que antes nos botaba en las uniones de los perfiles nos botaba esfuerzos exagerados, llegaban hasta 40, 50 toneladas por centímetro cuadrado, ya que como no colocamos bien las condiciones de frontera, eso fue lo que sucedió. Pero al corregirlo nos dimos cuenta que en realidad el modelo como tal, porque a veces pensábamos que pudo haber sido el perfil, que pudo haber sido el material que estaba mal, pero en realidad estaba perfecto, los perfiles y el material funcionan perfecto. Aquí trabajan en el cuadro de cargas de diseño, que es el que aparece aquí, que es exagerándole mucho, siguen estando todavía por bastante debajo del límite o de fluencia. Entonces, pues al final del día nos llevamos un aprendizaje muy grande en cuanto a esto, aprender a usar el software y también razonar con la teoría que vimos en clase, por qué no nos estaba dando un resultado lógico. Bueno, pues aquí tenemos los resultados ya por sección en nuestra misma combinación, o solo que en este caso estamos presentando las deformaciones. Aquí podemos ir por secciones. Esta es nuestra primera sección, la cual tiene un claro de 6,5 metros, y podemos ver que las deflexiones realmente son inexistentes. Del lado derecho tenemos la figura deformada. Realmente sabemos que el programa exagera esto para tener una mejor comprensión de cómo se va a comportar la estructura, pero las reflexiones que estamos teniendo realmente son tan pequeñas que no, ni siquiera se consideran. Y bueno, ya con el análisis de las cargas de viento, primero antes que nada, estas mismas interpretaciones, o más bien cálculos, se determinaron con base en el Manual de Diseño de Obras Civiles, el cual nos da pues luz verde a tener diferentes ideas al momento de modelar y bueno, tener idea de qué es lo que pasa en nuestra estructura al saber el comportamiento del aire. Que primero antes que nada, nosotros pudimos determinar la presión dinámica de la base, la cual es la misma presión que se genera con el comportamiento del viento en una superficie de la estructura, la cual, pues existen diferentes factores para determinar esto, ¿no? Justo explicados o más bien estipulados en en este mismo manual, que pueden ser, pues, la velocidad de básica de diseño, el factor de corrección por temperatura y por altura, considerando el nivel del mar, el cual este mismo, pues, se determina con justo la presión barométrica y el valor medio anual de temperatura mínima. Cabe aclarar que nuestra base, o más bien nuestra nave industrial, pues está localizada en el estado de Puebla, el cual tiene unos 2.175 metros sobre el nivel del mar, que, como lo había dicho, esto va a definir cómo va a ser nuestra presión barométrica en milímetros de mercurio. También, este mismo, pues, es de punto 2, que es el valor medio anual de la temperatura mínima, que es un valor adimensional. Y bueno, con este mismo podemos avanzar a determinar sobre la velocidad básica de diseño, que se define por el factor de topografía local, que es cómo es que nuestro terreno está determinado.
si es uno prácticamente plano, si es uno con una topografía complicada, si hay declives y así. Pero en este caso, nuestro factor va a ser uno, ya que es un terreno prácticamente plano. Luego, nuestra va a ser también definido por el factor del efecto de las características de la exposición local, que este mismo es dimensional, que justo es saber si hay diferentes edificios alrededor de, pues, bueno, nuestra estructura, que la habíamos determinado que como es en el centro, hay diferentes espacios y diferentes construcciones que hacen que el comportamiento del viento cambie dependiendo, pues, las épocas, ¿no? Y bueno, justo al final, bueno, si quieres regresar un tantito, al final pues determinamos nuestro velocidad regional de ráfaga local, que es de 114 kilómetros por hora. Y bueno, esto pues nos determinó que nuestra presión dinámica de la base es de 23,59 kilogramos sobre... Ah, creo que se me cortó. Espera. Perdón. Creo que ya se me cortó. Creo que ya se me escucha. Sí, sí, se te escucha bien. Ah, perdón. Sí, sí, sí. Bueno, y nos dio este valor que es de 23,59 kilogramos sobre metro cuadrado, que va a ser la presión que se ejerce en la superficie. Y esto, pues, está convertido a 230,978 pascales. Si quieres, siguiente. Y bueno, ahora, para determinar la presión actuante, que es el empuje estático, que se genera también pues, en nuestra misma estructura, ¿no? Y esto también pues va a definir por el factor de la inclinación del techo en grados. Como la inclinación de nuestras aguas va a ser de 487 grados, pues esto define que nuestra coeficiente de presión basado en los parámetros del Manual de Diseño de Obras Civiles, pues sea de 0,2, que igual es una unidad adimensional. Y esto se multiplica y nos da una presión actuante de la base de 46,1956 pascales. Y bueno, con Nada eso, más tenemos pues, sí. Dale, dale. nada más voy a dar la introducción, que estos son los resultados de nuestra combinación 3, la cual toma la carga muerta, la sobrecarga muerta, la carga viva de servicio y la carga de viento. Ahora voy a dejar que mi compañero Gregorio, quien hizo los cálculos de viento principalmente, explique bien estos resultados. Bueno, igual, justo como ya dijo mi compañero en las anteriores resultados de los anteriores, de los anteriores modelados, pues en sí no hay tanta diferencia. Nada más podemos ver que existe, pues, otro comportamiento, bueno, un comportamiento diferente. Y como ya lo había explicado, es las cargas que se generan en las superficies, que en este caso van a ser las láminas que están en la parte superior de esta misma estructura. Y pues bueno, creo que eso sería por mi parte. Pues sería todo. Muchas gracias por su tiempo. Todo esto lo hemos tomado como un proceso de aprendizaje, justo para no quedarnos sin saber qué había sido el error en nuestra presentación anterior y pues en un futuro si tenemos que diseñar o modelar algo similar, poder tener estas bases concretas desde un inicio para tener unos resultados dignos del Tecnológico de Monterrey. Gracias.